encargar esa ley a otra persona. ¿Cómo analizamos este tema? Mucha gente dice que el gobierno echó de cabeza a su ponente para demostrarle que no estaba jugando. Es decir, como una advertencia para los asambleístas, y de ahí aparecieron los votos, porque dice aparentemente no iban a haber votos. ¿Cuál es tu criterio? Buenos días, bienvenido, un placer tenerte en Radio Colosal. Buenos días, Fernando, buenos días, Ramón, buenos días a todos los amigos que estén siempre con Radio Colosal. El gobierno prácticamente estaba consciente que no tenía mayoría para poder aprobar las dos leyes. Por eso es que el presidente Moreno, en un tuit, pide el retiro o la eliminación del capítulo sobre los impuestos, ¿no? Y que se apruebe el resto de la ley, en el caso de la ley humanitaria. Se vio prácticamente limitado, imposibilitado. Tú ves el escándalo de última hora del asambleísta que estaba haciendo o iba a hacer la ponencia y que estaba llevando adelante la aprobación de este proyecto de ley. Respecto a la otra ley, prácticamente posiblemente va a entrar por el Ministerio del Aire, porque no hubo la mayoría de votos que se necesita, que son 70 votos, ya sea para su aprobación o sea para su archivo. Están convocados para hoy para volver a hacer el intento, pero ayer estaba para votarse desde las 9 de la mañana. Y el presidente dio largas al asunto, le dio la palabra inclusive a quienes no habían pedido, estaban quemando tiempo, ya los socialcristianos se molestaron y apelaron la conducción de la sesión, le reclamaron enérgicamente, pero difícil, ¿no? Difícil el tema. Es complicado, ¿no? Políticamente el gobierno también es débil, no tiene el manejo de sus asambleístas. Con los últimos escándalos que hemos visto, se ve que también a muchos asambleístas se les paga a más de los beneficios que se les dan en sus provincias, porque eso ha salido a flote. Bueno, es una política que lamentablemente hemos visto en muchos asambleístas, esas prácticas, ¿no? Pero el gobierno no está consciente que no tiene la mayoría. Aparentemente la ley de ayuda humanitaria tiene algunos beneficios para algunos sectores, para la población, en el tema que se eliminó prácticamente, el tema de los impuestos, contribuciones, que muchos de los sectores han protestado, no han estado de acuerdo, porque parece lógico, ¿no? A veces estamos en una situación económica tan difícil y poder tratar de esquilmar al mismo pueblo como que es duro, ¿no? La ley, en cambio, el proyecto de ley que hace varios cambios a la ley de finanzas públicas, también parece que hay muchas reformas que son importantes para el gobierno y para que la economía pueda marchar. Pero es que esa es la más grave, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta ley de cambio de finanzas públicas pretende tomarse el IES, el ISFA, el ISPOL, o sea, el gobierno manejar esos dineros, y eso no puede ser, pues son dineros privados, no le pertenecen al gobierno. Desde allí esta ley está mal, y permitir que pase por el Ministerio de la Ley sería gravísimo. Pero ahí ya tienen la responsabilidad los asambleístas, ¿no? Creo que los asambleístas, como se ha hecho con la primera ley, había temas que afectaban a los sectores productivos, que afectaban a la sociedad en general. Y creo que el gobierno está viendo que no tenía mayoría, ¿no? ¿Qué decidió? Echarse atrás. En esta ley, si hay estos temas, como tú dices, que posiblemente se le dé la posibilidad al gobierno de que administre los recursos, aunque tú sabes que de alguna manera todos los gobiernos lo han venido haciendo, ¿no? Ilegalmente y legítimamente, contra la Constitución, contra la ley, pero lo han venido haciendo. Pero sería peor darle los dineros directamente al Ministerio de Finanzas, pues. Entonces la responsabilidad prácticamente está en los asambleístas, ¿no? Poder frenar esto. Pero si dejan pasar por el Ministerio de la Ley, habrá que buscar otras alternativas legales para buscar su inconstitucionalidad o algo que permita que no se aplique la ley en la manera que estaría por aprobarse, ¿no? Varios temas. Ayer ya muchos se molestaron. Fernando Flores de Creo mocionó y pidió que Contraloría
se inste a Contraloría que investigue a los 138 asambleístas y sus patrimonios. Y me parece bien. Y no solo está de hacer aquello, yo creo que tiene que ingresar la UAFE en el patrimonio de los asambleístas, en el patrimonio de los asesores y del resto. Es decir, empezar a buscar, porque aparentemente aquí se han enriquecido muchos mientras el país sigue siendo pobre. Es decir, le están robando al Ecuador. Bueno, en estos temas hemos sido muy claros, Fernando, hemos dicho. Es fundamental la acción de la Contraloría. Es fundamental la acción de la Fiscalía, que creo que lo viene haciendo de una manera importante. Es fundamental el Servicio de Rentas Internas. Es fundamental también la participación de la UAFE, ¿no? Porque a través de estas instituciones se podría investigar a todos, no necesariamente solo a los legisladores, sino a todos los ciudadanos, porque tú sabes, nosotros conocemos que hay mucha gente que ha servido o sirve de testaferro, o lava dinero a fin de poder de alguna manera mover o legalizar. Entonces es fundamental esta acción. Más aún cuando se denuncia que los asambleístas tenían cuotas de poder. El propio presidente de la asamblea del hospital de Babahoyo. Me cansaría si voy dando los nombres de todos los asambleístas que aparentemente recibieron cuotas de poder del gobierno. Este asambleísta mismo que está involucrado en todo aquello, Mendoza, en el reparto de hospitales aparece hasta un ex árbitro con poder en Manabí. O sea, el señor Bergman, bueno, todo el mundo haciendo lo que quiere y haciendo plata, robándole al Estado. Esto no puede pasar, pues. Qué duro, ¿no? Para todos los ecuatorianos ver las últimas denuncias, ver cómo los asambleístas, cómo el gobierno ha entregado a sus asambleístas la administración de sus provincias, ¿no? En el tema de la salud, haciendo contratos con el Estado, manejando las instituciones, como tú dices, como el IES, la justicia. Ahora mismo veíamos unos correos de este señor Mendoza, donde que habla que él va a poner los jueces en Manabí. O sea, es increíble cómo de turbio se está manejando la administración pública. Como ciudadano, te digo, sería importante que se investigue a esta gente. Y ojalá se llegara a sancionar, que es lo fundamental, porque a veces llegamos a investigarles y todo queda en eso, ¿no? Aquí debe haber una sanción donde que la justicia aplique todos los rigores de su ley, porque no puede ser posible que, a más de que administran sus ciudades, ponen autoridades, estén haciendo negocios con las instituciones, estén cogiendo dinero, porque de lo que encuentran a Mendoza se encuentran cheques hasta del banco del Banco Ecuador. O sea, como que hay una cuenta que se está manejando para darle a esta gente. O sea, es increíble el nivel de corrupción que vamos viendo en ciertos asambleístas. Fundamental que se investigue. Creo que es necesario. Lamentablemente se quedó en palabras nada más, porque él pidió, él instó. Ayer también se pidió, por ejemplo, ya voy a recordar por cuál de los asambleístas, me parece que fue el asambleísta Almeida, que pidió que se agregue inmediatamente en uno de los articulados de la ley que ayer aprobaron, un acápite que se relacione a esta ley que permite inmediatamente incautar bienes de los corruptos. Pero ahí todo el mundo miró para otro lado, nadie escuchó, la moción se presentó, pero el presidente de la asamblea ni la leyó cuando es obligación someter a votación una moción cuando ha sido presentada legalmente. No lo hizo. Entonces uno termina diciendo, bueno, ¿qué les pasa? O sea, están tan, perdón el término, embarrados, que no quieren dejar posibilidad de que se los pueda auditar, de que se les pueda quitar las cosas mal habidas, todo lo mal habido. Sí, no, parece que encontramos, es verdad, parece que encontramos oposición, si es posible, de varios legisladores. Escribieron unas dos ponencias sobre la ley de extinción de dominio, creo que es. Exactamente. Que habían pedido a algunos legisladores que se incluyan, que puede ser racional y sensato, ¿no? ¿Cómo queremos recuperar los bienes producto de la corrupción, producto del abuso, del uso de los recursos públicos, ¿no? Del robo, del asalto a los recursos públicos? Es a través de estas leyes. Lamentablemente hay sectores interesados, ¿no? Hay sectores que no les interesa, primero que les investigue, segundo que haya estas leyes que permitirían al Estado recuperar estos bienes.
Bueno, como hemos dicho, Fernando y amigos, fundamental es el país que siga, ¿no? Hay muchas voces que ante estos grandes hechos de corrupción, ante estos grandes escándalos, piden incluso la salida del presidente Moreno. Ese es un tema del que me gustaría profundizar para regresar al que estamos. Hagamos un paréntesis. Precisamente el día martes, Carlos Vera, no sé si el periodista o el activista se le ocurre hacer un pronunciamiento público y solicitar que el señor Moreno dé un paso al costado para que su vicepresidente pueda asumir la presidencia por los meses que le faltan. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo así? Eso es golpismo, y de verdad es golpismo. Inclusive, si fuera el periodista más que el activista el que escribe la nota, tampoco le corresponde. El periodista está para informar, para generar opinión, para orientar a la ciudadanía, no para amenazar a las autoridades, no para exigir a las autoridades una renuncia. Se puede exigir al señor Moreno un cambio, pero no más. O sea, son algunos de estos temas que quedan flotando en el ambiente, pero que de alguna forma terminan justificándose, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, Vera, a mi criterio personal, más que periodista, es un activista político. Ha participado en política a través del Partido Social Cristiano, y yo creo que todos sabemos eso. Ha tenido sus intereses, ha manejado, acuérdate, en la campaña del mismo Rafael Correa, fue parte gravitante también, a través de sus espacios noticiosos, ¿no? No estoy de acuerdo, Fernando. Creo que todos aquellos que llaman en estos momentos cruciales para la patria, para la nación, a derrocar al gobierno, que critican el hecho de que ahora mismo el gobierno esté echando mano de fondos, del Fondo Monetario Internacional, y todos los organismos multilaterales. Yo digo, ahorita, dadas las circunstancias en que estamos el país, después de 13 años desastrosos de un manejo económico inescrupuloso de los recursos públicos, donde que se derivaron el dinero, ¿qué le queda? El gobernante que venga, la persona que venga a administrar la patria, tendrá que hacer lo mismo, porque no hay dinero. Una situación sanitaria mundial tan grave, tan difícil como la que estamos viviendo todos, complica a cualquiera. Todos los países del mundo, países desarrollados como Estados Unidos, ven como este año sus economías van a decrecer. Se habla del 6.7%, del 7%. España, Francia, Italia, todos están complicados. ¿Cómo esas son las economías endebles como las nuestras? ¿No? Unas economías débiles, donde que los actos de corrupción son el pan de cada día, donde que sus manejos económicos por una clase política deficiente, mala, no hemos podido avanzar. Entonces, todo esto ayuda, ¿no? Pero creo que destruir la democracia y no observar la Constitución como que no es adecuado, mucho más cuando el tiempo ya apremia, ¿no? Insisto en el tema, insisto en lo que decía, ¿no se justifica? O sea, no es que estoy yo tampoco de acuerdo, pero se empieza a justificar por sí solo lo pedido por Carlos Vera, cuando el presidente de la República ayer, en horas de la mañana, en un tuit, dice que se empieza a combatir la corrupción, que María Paula Romo le había avisado hace 3 meses que había irregularidades en compras públicas, es decir, en adquisición para hospitales, y que felicita, no sé a quién, y que termina poniendo en manos de la Fiscalía el caso, dice, ahora le toca a la Fiscalía. Uno termina diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este señor? Primero, si es que dice que María Paula le advirtió hace algunos meses atrás sobre supuestas compras irregulares en función pública, el corrupto es el gobierno, pues. ¿Quién hace compras públicas? El gobierno, pues. 1, 2, dice que se felicita al gobierno por lo que hicieron, pero si no fue el gobierno, fue la Fiscalía. Y cuando dice al final que ahora le toca a la Fiscalía, siempre le tocó a la Fiscalía. El gobierno escondió todo. ¿Quién hizo la investigación? ¿Quién hizo los allanamientos? Fue la Fiscalía.
O sea, estaban persiguiendo a esta gente, la fiscalía. No me vengan con cuentos. Entonces, el rato que Moreno disvaría, pues prácticamente, desde mi modo de pensar, empieza a justificar las voces que le dicen que se vaya ya, porque realmente va a terminar destruyendo el país. Y de todo pretende tomarse. Pretende ahora decir que lo hecho por la fiscalía es hecho por el gobierno, que el combate a la corrupción es hecho por él. O sea, ¿el hombre está perdido? ¿O es un vil y contumaz farsante y mentiroso que pretende seguirnos engañando en todo instante? Bueno, no hay duda que el gobierno pasa sus peores momentos, ¿no? Tanto en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto sanitario, y en el tema político no se puede decir lo contrario, ¿no? No tiene dominio ni manejo sobre sus asambleístas, que no permiten aprobar leyes. Los actos de corrupción abundan. Pero, te digo, la función pública comprende varios sectores, ¿no? Varias instituciones. Ahí mismo estamos viendo el gobierno central, atrás del poder ejecutivo, tenemos el poder judicial, tenemos el poder legislativo, y los otros poderes que nombran la Constitución, que no sepan que están allí. ¿Qué te puedo decir? No sé si la mejor opción será sacarle a Moreno a estas alturas. Nos toca soportarle como sea. No creo que... yo concuerdo contigo lo que dijiste en principio. Digo, se justifica el pedido de Vera, viendo lo que está pasando, pero una cosa es justificarlo, otra pretender que ocurra, porque sería el remedio peor que la enfermedad, me parece a mí, porque estaríamos rompiendo una vez más la Constitución y a eso no podemos llegar, ¿no? No, y el otro aspecto, Fernando, la situación económica del país es complicadísima también, pues. Hay que aceptar aquello, pues, ¿no? No entiendo, hay sectores que dicen que, incluso del mismo Partido Social Cristiano, escuchaba a este señor, a este asambleísta Almeida, que decía que vuelve la dependencia al Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno ahorita no tiene dinero, ¿ves? Nosotros hemos aclarado, yo no soy morenista, ¿no? Nosotros hemos nadie en este instante del correísmo, del morenismo, creemos que es lo peor que le puede haber podido pasar al país, sin dejar de lado tantas cosas que también los gobiernos anteriores han hecho, ¿no? Porque hay que decirlo, este tema de la corrupción ha sido permanente en todos los gobiernos, por eso que se les ha votado a muchos de los gobiernos, pues, ¿no? Pero te digo, en los momentos actuales sería una torpeza decir que las cosas están fáciles, ¿no? Después de que se feriaron la plata, después de que se malgastó el dinero y se dejó las arcas fiscales sin recursos, ¿qué te queda? Y después de 3 años de un gobierno que tampoco tomó las decisiones adecuadas en su momento. Entonces, prácticamente el gobierno, y 2 meses, en octubre tuvimos el problema con los indígenas, donde que se pareció prácticamente un mes del país, y ahora tenemos 2 meses que se ha paralizado el país, no hay recursos, pues. Entonces, al gobernante que venga, a lo mejor viene a manejar de mejor manera el tema de la corrupción, ¿no? A lo mejor, pero el tema económico, no vamos a hallar una varita mágica para solventar en el corto plazo o en el corto tiempo la situación tan difícil que tenemos. Entonces, tenemos que echarle mano de estos organismos multilaterales que le están dando de alguna manera algunos créditos con varios años de gracia, con intereses del 2% y a plazos que van de 10 años al menos. Mira, ayer entregaron un crédito de 80 y pico de millones, no, un obsequio. 500 millones ayer. El crédito sí, pero le entregaron una donación de 80 y pico de millones de dólares para el rescate de varias empresas. Y sabes que ya entiendo que se lo apropió el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, se apropiaron ya de esa plata. 80 y pico de millones de dólares que fueron un regalo, me parece que fue del BID, para levantar la economía, y ya se lo tomaron las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, los vivos, no todos, porque habrán a muchos que no les llegue ni siquiera el saludo, pero los vivos se llevaron ya esa plata ayer.
Por ejemplo, el gobierno falla, Fernando. Lamentablemente, no todos los que nos gobiernan tienen la fortaleza, la decisión, la creatividad, en ciertos momentos también un poco de fuerza, ¿no? Porque, o sea, primer gobierno para entregar sus dineros, como tú lo dices, se debería establecer políticas para bajar los intereses, pues no. Hemos dicho en múltiples ocasiones cómo el país puede vivir con intereses del 23, del 24, del 25 o más por ciento. En dolarización. Si es que el gobierno va a entregar estos recursos a las instituciones financieras, en este caso a las cooperativas, de alguna manera debería ver si no son reembolsables, si es que no. Es un regalo, pues es un regalo. Bueno, a ver, pues bajemos las tasas de interés, pues no. No puede ser posible que una cooperativa que ha sido creada para incentivar la producción, que busca la solidaridad, las cooperativas tienen sus objetivos, estén entregando a intereses del 23, 24, 25%. Pues. ¿Y para qué tiene que darles a cooperativas ni a bancos? Si el gobierno tiene el Banco del Estado, si el gobierno tiene el Banco, la Corporación Financiera Nacional, si el gobierno tiene el Banco del Pacífico, ¿no? Que le pertenece al gobierno, a través de los que puede dar directamente créditos. El gobierno sí, a bajo costo de estos dineros que llegan regalados, con intereses como los que tú acabas de mencionar, del 1 o 2%, con años de gracia. O sea, no puede ser posible que le entregue a la economía popular y solidaria, como graciosamente dicen, pues. Bueno, eso habría que establecer. ¿Cuáles son los términos bajo los cuales se va a entregar este dinero? Fernando, acuérdate también que nosotros tenemos aquí un Ban Ecuador, varias instituciones financieras del sector público, que en su momento no funcionan. Es una verdad. Lamentablemente a veces se entregan los créditos y tú sabes que muchos sectores nunca pagan. No sé si esa será la mejor estrategia. En cambio, como son instituciones financieras privadas, sean bancos, sean cooperativas, tienen que pagar, pues, ¿no? Pero ¿cómo les regalas en medio de la crisis 80 y pico de millones? ¿Por qué? No sé bien esa noticia, Fernando, pero creo que no debe ser así. No, sí, no te preocupes, además, estoy seguro porque yo la revisé 2 veces. Además de eso, creo que el gobierno debió haber puesto también sus puntos de vista, pues, ¿no? Antes de firmar estos convenios o antes de entregar estos recursos, decir, bueno, pues no, si vamos a destinar a los sectores productivos, a los emprendedores, a los pequeños empresarios, las microempresas, ya pues, que los intereses, si son créditos no reembolsables, son créditos reembolsables con tasas del 2%, son con varios años de gracia y para pagarse en 10, en 15, en 20 años, ya pues, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Porque aquí hemos dicho, ¿qué es lo que necesita el sector productivo ahorita? Recursos, ¿no es cierto? Porque obvio, todos hemos perdido liquidez todo este tiempo. Todos, hasta en las casas, hasta en las familias, porque todo se ha paralizado ya cerca de 2 meses, pues. Entonces, ¿qué se necesita? Reactivar la economía. ¿Qué necesita el empresario, el emprendedor, el microempresario? Recursos, dinero, liquidez. Pero necesita estos recursos frescos, a bajos intereses, con años de gracia, ojalá, con meses de gracia, ojalá, y a las tasas de interés más bajas posibles. Eso va a permitir de alguna manera reactivar la economía, a más de una serie de políticas públicas que permitan que el entorno donde se desarrollan los negocios pueda permitir un crecimiento. Eso le va a permitir que el país salga adelante. No en corto plazo, ¿no? Porque la situación económica es difícil. Llevará un tiempo, pero al menos permitirá afianzar estos sectores. Me quedo pensando en algunos temas. Ecuador es el único país del mundo donde al delincuente que le ha robado más que nadie, 70,000 millones de dólares, se le sigue pagando una pensión. El único país del mundo en donde tiene al vicepresidente de la República, a su vicepresidente electo, preso por corrupción, pero se le paga 4,500 dólares al mes. Ahora entiendo que están pidiendo que le den ya la libertad porque cumplió la mitad de la pena. Están pidiendo precisamente hoy que lo pongan libre. Ecuador es el único país del mundo en que tiene una prefecta con grillete y con billete, obviamente, ¿no es cierto? Es el único país del mundo en donde 2 asambleístas
que perdieron esa calidad, Marcela Aguiñaga, una, sigue votando como que no pasa nada, y la otra, la señora Bonilla, que está sentenciada a prisión, a cárcel por 8 años, sigue votando en la asamblea. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿hasta cuándo con esto? ¿Hasta cuándo con esto? Ya Aguiñaga está fuera. Está debiendo $41 millones por el pago en exceso de unos terrenos, que ahora es uno de los parques en Guayaquil. Oiga, los Amanes precisamente. ¿Puede ser posible todo esto y que sigan pretendiendo todavía primero participar como asambleístas y participando como asambleístas? Ecuador es el único país del mundo en donde 3 asambleístas que no fueron acusados de nada salieron corriendo, fueron a México y todavía no se los ha destituido como asambleístas. Están trabajando sus suplentes, pero los de México están cobrando también. Uno termina diciendo, ¿puede ser posible todo esto? ¿Cuándo cambiamos esto? Cuando tengamos gobernantes con convicción, cuando tengamos líderes con fuerza, con fortaleza, con decisión para cambiar el país, con honestidad. No tenemos lamentablemente esa clase de gobernantes, no tenemos lamentablemente esa clase política, ¿no? Con casta, con decisión, por querer hacer bien al país. Es a veces la lentitud con la que funcionan las instituciones, ¿no? La misma asamblea debería legislar esos temas. El mismo gobierno, por iniciativa del gobierno, también deberían llegar esos proyectos de leyes. Pero nadie quiere, ¿no? GLAD está haciendo uso de sus derechos, ¿no? Habrá que verlo, pues, porque tiene, creo, como 8 o 10 procesos más. Difícilmente va a salir. Esperemos que la justicia, todos los organismos de control actúen con honestidad, pues, ¿no? Mientras el país no tenga, Fernando, autoridades con fuerza, con decisión, creativas, que quieran realmente luchar por el país, aquí no pasa nada, pues. Pero ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo conseguimos esas instituciones? Y pongo un ejemplo. En esta semana se le inició un proceso a Ocles. Creo que era justo, necesario, además, por sanidad moral había que hacerlo. Pero yo no entiendo. Yo no entiendo porque la están acusando de tráfico de influencias. Ahí no hay tráfico de influencias, perdóname, pero no hay tráfico de influencias. Sí comete ella varios delitos de tráfico de influencias, igual que varios políticos, cuando pone a sus sobrinos a trabajar con ella en gestión de riesgos, cuando pone a la esposa de sus sobrinos como asesora, cuando pone a una señora Ocles, que aparentemente nos dicen es pariente, como funcionaria principal de gestión de riesgos. Ahí sí hay tráfico de influencias, pero no es el delito del que se le está acusando. Ahora se le está acusando por el sobreprecio en los kits, y eso no es tráfico de influencias, sino peculado. ¿De dónde me saca la fiscalía ese torpe delito que es imposible de probar en este caso? Aquí no hay tráfico de influencias en la compra de los kits alimenticios. Hay peculado, clarísimo. ¿Qué es peculado? Tomar dineros del Estado para beneficio propio de un tercero. Eso es peculado y eso es lo que ha pasado en esto, pues. Pero, ¿de dónde sacan que tráfico de influencias? Tú eres abogado. ¿Es correcto lo hecho por la Fiscalía? Bueno, habrá que ver, ¿no? Está en proceso de investigación todavía. No sé si muchos dijeron que el proceso concluyó, no concluyó el proceso de compra, ¿no? No concluyó, dice ella. No concluyó, dice ella, porque no hubo dinero para pagar. Si no concluyó y se declaró desierto, no es que no hay delito, ¿no? A ver, no, es que no se declaró desierto. Se firmó el contrato. O sea, lo que pasa es que aparentemente no pudo concluir porque el Ministerio de Finanzas no transfirió dineros. O sea, no porque no hubo la voluntad de las partes que llegaron a un acuerdo y lo firmaron. Supuestamente dice ella que no se pudo entregar el dinero porque no hubo, porque no se asignó por parte de Finanzas, nada más. O sea, el contrato está firmado, el delito está allí. Entonces prácticamente hay el delito, pues, ¿no? Porque ¿qué es lo que obliga a las partes? Es el contrato, pues. Claro. Ya se firmó el contrato, si se entregó ya el anticipo, porque generalmente funciona así en las instituciones públicas, ya hay delito, pues.
El 70% es del anticipo, pero ella dice, no sé si es verdad, que no se entregó nada, que no se entregó dinero. Es decir, el contrato se firmó, pero se quedó en el aire porque no había el dinero, pero ya estaba el compromiso. Acuérdate que Solo estaban esperando que Finanzas asigne fondos para de ahí inmediatamente pagarle. No, entonces ya prácticamente el proceso se concluyó. Pues. El hecho Exacto. de que no se haya entregado el anticipo no quiere decir que no. Y, o sea, analizándolo, viéndolo, parecería que configuraría el delito de peculado, ¿no? Pero tú sabes que estamos en manos de los fiscales que son aquellos que debían establecer claramente cuál es el delito. Independientemente de que se pague o no se pague, ya hay un contrato. Están obligados a pagar y a llevarse a cumplir lo que establece el contrato, pues no hay otra. Sin embargo, como te digo, ahorita todavía está en un proceso de investigación, habrá que establecer que los fiscales establezcan claramente cuál es el delito. Así prevista, nosotros podríamos decir que hay concusión, ¿no es cierto? Porque se ha utilizado el cargo público para entretenerse. Hasta aquello y lo acepto. Peculado, concusión o peculado. Pero no se pueden inventar tráfico de influencias. Ahí no hay tráfico de influencias. Reitero, sí ha hecho Ocles y muchos más uso de tráfico de influencias para ubicar a sus familiares y lo demás. Pero eso no se está investigando todavía, que es otro delito que tiene que investigarse. Ahorita lo que estamos investigando es el sobreprecio en los kits alimenticios. Entonces, para mí, o es concusión o es peculado, pero definitivamente tráfico de influencias no lo van a encontrar. Y entonces, ¿qué va a hacer el juez? Declararla inocente de tráfico de influencias. Y todo el mundo se rasgará las vestiduras y dirá que la justicia no sirve. Pero el problema está en fiscalía. ¿Cómo acusan de este delito que no se puede probar porque allí no hay? Bueno, yo creo que, Fernando, tenemos que esperar todavía. Está en proceso de investigación. Creo que muy temprano todavía para decir. Es que, mira, ¿por qué delito se le va a juzgar? Mira, es que el problema está dado así. Porque la propia fiscal general de la Nación informa que se la va a juzgar por este delito. O sea, por eso es que protestamos, por eso es que digo, ¿cómo? ¿De dónde me sacan ese delito? Eso lo están sacando de una chistera. No sé si ella no se da cuenta, porque obviamente ella no sigue el caso de forma directa. Quienes actúan son sus fiscales, sus subalternos, que son gente correísta mismo. Y eso es lo que nos está preocupando. Porque aparentemente la fiscal también está sola, está aislada, y los que actúan se inventan cosas como estas, que son ridículas, que son imposibles de probar, y que terminan favoreciendo al delincuente. Bueno, sí hemos visto, Fernando, en muchos de los delitos, en muchos de los actos de corrupción que se ha ido descubriendo, que lamentablemente la Fiscalía busca que el delito sea el menos dañino para el delincuente, ¿no? Sin embargo, de eso creo que habría que esperar, Fernando. Habría que ver cuáles son las circunstancias, habría que ver las pruebas, habría que ver algunos temas que solo el fiscal lo sabe, ¿no? Nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos pedir y exigir? Justicia. Que se juzgue con el máximo de la pena que la ley en estos casos da, ¿no es cierto? Afortunadamente la jueza en la que recayó precisamente la causa es Camacho, la jueza Camacho. Es la que sancionó a Glass. Y ya le jaló las orejas a la fiscalía en ese momento. Te recuerdo que le reclamó enérgicamente porque dijo que no estaban todos los datos y que ella no podía juzgar ante la falta de datos. Les exigió que cumplan su trabajo a la fiscalía. Recordemos eso porque eso me parece muy importante y le vuelve a caer en manos de ella. Claro, mucha gente dirá, ¿cómo les reclamó? Les reclamó porque conocía a través de la prensa los datos, pero ella no puede juzgar sobre lo que está en los periódicos, sobre lo que le llega de otras fuentes. Ella tiene que juzgar sobre lo que la fiscalía presenta y por eso le reclamó a la fiscalía que no presentó todo, pues. Sin duda, Fernando, ¿quién lleva la acción pública? Es la Fiscalía en este caso, ¿no? ¿Quién impulsa? Es la Fiscalía. Como ciudadanos tenemos que exigir. Ojalá también encontremos, como tú dices, o como hemos visto a lo mejor en esta jueza, funcionarios de este calibre, ¿no? Que se sancione con el máximo de la pena.
con todo el rigor de la ley a todos los corruptos. Eso es lo que queremos como ecuatorianos. Es lo que esperamos. Que tengamos una buena fiscal, que tengamos buenos jueces, que tengamos un poder ejecutivo fuerte, con decisión, con fortaleza, con fuerza. Eso es lo que necesitamos. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que elegir bien, pues. Si no elegimos autoridades adecuadas, nos pasa lo que estamos viendo, pues, ¿no? Ahora, en el tema de elegir bien tenemos otro problema, pues. Atamaín, tenemos otro problema. Estela Cero, tenemos otro problema. El señor Cabrera. Esos 3 sinvergüenzas que se han apropiado del Consejo Nacional Electoral y que van a seguir haciendo fraude, porque recuerda que el propio Moreno no fue elegido por el pueblo, pues. O sea, lo eligieron directamente Correa con Juan Pablo Pozo en ese entonces. Hicieron fraude. Eso está ya confirmado, no es una novedad, pues el propio asesor principal de Moreno en su momento lo admitió. Entonces, tú dices elegir bien, pero ¿cómo elegimos bien? Si no tenemos la certeza de que en Guayaquil, que sobre todo en Quito, el alcalde y la prefecta hayan sido elegidos directamente por el pueblo, y en otros lados nos queda la misma duda. O sea, mira, Pichincha y Quito sobre todo, Quito aparece hasta el 2015, 2016, con 1.200.000 personas como electores en el padrón del Consejo Electoral, que a mí me parece ya estaba inflado. Pero en los últimos tiempos está con más de 2 millones. Eso significa que Quito tiene más gente que Guayaquil en este instante, está más densamente poblado que Guayaquil. 3 millones de personas. 3 millones de personas, y la pregunta es, ¿y en qué rato aumentó tanto? No hay censos. Entonces, en el Consejo Nacional Electoral, y lo acaba de decir la semana pasada el señor ministro de Salud, que los datos, las inconsistencias que tenemos es porque hay gente que tiene 2, 3, 4 cédulas, y supongo que son para votar con cada una de ellas, pues. ¿Cómo puede tener una persona 3 cédulas? Es decir, 3 números de cédula. ¿Cómo puede tener? Bueno, puede pasar, ¿no? Bueno, la cédula sí puedes tener 3, 4, 5, 10, las que tú quieras, pero con un mismo número de cédula, con el mismo nombre y la misma dirección, pero aparentemente aquí hay una sola persona que tiene varias cédulas con diferente número, con diferente nombre para poder votar en todas las instancias. Por eso aparece doblemente contabilizado. Esa es la justificación que dio el ministro antier. Puede darse, Fernando, realmente te digo, todo lo que vivimos en el correísmo era de asombro, pues, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, que es una secuencia o una consecuencia del correísmo, no nos debe asustar, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos la participación política de todos los sectores, necesitamos la participación de todos los sectores, de todos los gremios, necesitamos lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ser al menos activos en las redes sociales, investigar. Ahora la información es pública, la ley de transparencia. La ley de transparencia obliga a que se publique la información, investigar, que todos nos vayamos involucrando en esos temas, que todas estas personas que investigan, todos estos periodistas que investigan, que sacan información, apoyar a ellos, ¿no? Que los partidos políticos ojalá cambien, pues, ¿no? Ojalá busquen profesionalizar a sus diferentes candidatos, que escojan gente honesta, gente profesional, gente con experiencia, gente con conocimiento, gente con decisión, porque eso es lo que necesitamos también, que quienes manejen nuestras instituciones tengan esa decisión, esa fortaleza, para en los momentos difíciles, los momentos complejos, tomar las decisiones más adecuadas, pues. Básico. Que la función pública es difícil, es compleja, también hay que decirlo. Porque nosotros hemos visto que los candidatos, cuando están de candidatos, ofrecen pero maravillas, ¿no? Llegan al poder y ven que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Pero para eso necesitamos, ¿qué necesitamos? Gente con creatividad, gente con decisión, gente con pantalones, como dice el pueblo, ¿no? Pero sobre todo con honestidad, que no la tienen. Mira, en esta semana
ha aparecido en pantalla el Contralor en varios medios de comunicación, en varios medios. Pero les ha faltado pantalones también a los periodistas para preguntar. Desde allí empezamos mal. A ver, el señor Contralor fue a los medios de comunicación a decir que están trabajando. La primera pregunta, señor Contralor, si están trabajando, ¿cómo desvirtuaron la glosa por 9 millones y pico de dólares por la compra de los grilletes electrónicos? ¿De dónde se sacó usted la información para desvirtuar? ¿Cuál es la información que desvirtúa ese delito? ¿Cuál era la acusada en esa causa? Joana Pesantes. ¿Quién es Joana Pesantes? Bueno, era ministra de Justicia y ahí en esa condición compró esos grilletes que no sirven para nada, con sobreprecio y que no funcionan. Pues, o sea, para nada sirven esos grilletes. 9 millones y pico de dólares. Lo dijo el propio Contralor, personalmente Pablo Celi, él era el que llevaba la acusación. El borrador la encontraba culpable totalmente a Pesantes. Pero en esta semana, el día lunes, desvirtúa las glosas. Y hasta ahora no hay una explicación de en qué se basó para desvirtuar las glosas y desaparecer las glosas. O sea, ya no hay delito que perseguir en la compra de los grilletes electrónicos. Con semejante Contralor, ¿a dónde vamos? Bueno, la Contraloría que tenemos actualmente, también nos guste o no nos guste, es una herencia del correísmo. Porque el Contralor Celi es un Contralor en época del correísmo. Que hay abundante trabajo es una gran verdad, ¿no? No sé si la Contraloría está... Acuérdate que... Pero la Contraloría no trabaja. La Contraloría no está trabajando. La Contraloría en provincias no sirve para maldita sea la cosa. Ahí van las denuncias, las causas, y permanecen por sécula seculorum. Te diré, creo que la Contraloría a veces se dedica a cosas vanas y a no cosas importantes. Se entiende que en la época del correísmo y en la época actual tenemos muchísimos actos de corrupción y por mucho dinero, por manejo irregular de los recursos públicos, por grandes miles y cientos de dólares. Esos casos de investigar, no casos pequeñitos y trascendentes a veces. Para quienes seguimos periodismo de investigación, para quienes estamos trabajando en eso, para quienes estamos revisando constantemente, hay varias denuncias sobre el sobrino del Contralor, sobre dueños de la Contraloría, sobre gente que entra y sale. Y el Contralor, bien, gracias. O sea, esto podría traducirse, como diría el pueblo, alguacil alguacilado, porque eso es la gran verdad. O sea, ¿cómo va a ser algo si está involucrado también en corrupción? No solo porque fue el segundo a bordo en el tiempo de Polit, sino porque sobre el Contralor hay mucha gente que se pasa. Tenemos que reiterar, Fernando, y eso hemos conversado, hemos dicho, gran parte de las personas que dirigen ahorita las instituciones públicas son parte del correísmo. ¿Cómo pedimos cambios actualmente si la gente que era parte del correísmo está ahorita en el morenismo? ¿Moreno fue vicepresidente de Correa o no fue? Sí, señor. El Contralor fue su Contralor del Contralor que fue robando, que negociaba los informes. Claro. ¿O no? Ya, pues entonces, prácticamente nos estamos desenvolviendo en el mismo medio. A mí lo que me llama la atención es cuando queremos cambiar esto y cuando vemos partidos de derecha como el Partido Social Cristiano vota con el correísmo, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Si nosotros hemos depositado nuestra confianza a veces en la centro y centro derecha para cambiar esto y vemos que están por ahí en un romance medio raro, medio especial, y si nosotros elegimos partidos de derecha y a lo mejor están aliados con el correísmo mismo, ¿cómo vamos a cambiar estas cosas? ¿Vamos a sancionar a estos delincuentes, a los que se han robado los recursos públicos? ¿Vamos a sancionar a este ciudadano que está en Bélgica después de que el daño que ha causado al país y sigue causando? Mira, en este instante en redes sociales, en Twitter, se dice que ya Mendoza fugó por Rumichaca, por el puente de Rumichaca con rumbo a Colombia. Muchos dicen que el que aparecía ayer votando no era ya él, sino uno de sus asesores. No apareció el video, o sea, apagó el video y simplemente estaba votando desde su computadora.
La gente exigía, el público, los que seguían la transmisión del canal legislativo, exigía que los asambleístas pidan que prenda la cámara para saber desde dónde estaba transmitiendo y si era él mismo o quién le estaba dando votando, pues. Pero reitero, un timorato, incapaz y mediocre presidente de la Asamblea hacía todo lo posible por retrasar la votación, tratando de que el hombre del maletín se encargue de comprar los votos que les estaban faltando. Lo que es una vergüenza, pues obvio. Fernando, el problema de la corrupción, el problema grave que tenemos con el Estado, siempre hemos estado esperanzados que los gobiernos cambien a la sociedad, ¿no es cierto?, al pueblo, a la gente, a los colectivos. Eso no se ha producido. Cambiarles a la clase política íntegramente está difícil, porque son los mismos. Te aseguro que en las próximas elecciones presidenciales, en las próximas elecciones legislativas, van a sumar un 70 o 80% de los mismos. ¿Qué necesitamos? La participación de todos. Necesitamos que el pueblo, que los grupos sociales, que los periodistas de investigación, que los medios de comunicación exijamos cambio a las autoridades, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Exijamos el cambio a través de veedores, a través de leyes. Ojalá se vaya cambiando eso. Porque decirte que vamos a cambiar el 100% de la clase política que está actualmente, difícil. Son corresponsables de lo que ha pasado hasta ahora. Nunca hemos sentado unas bases sólidas, nunca hemos tenido instituciones fuertes, una justicia fuerte que salga por sus propios fueros. Nunca hemos tenido una Contraloría adecuada. Siempre hemos oído negociados, que se negocian los informes, que se negocian los dictámenes. No hemos tenido un poder legislativo ejemplo, pues. Nunca. Pues que vivimos como vivimos, pues. Pero creo que es el momento de cambiar, pues, ¿no? Es el momento que dada la situación difícil que está enfrentando el país en el aspecto económico, en el aspecto sanitario, ojalá esto nos llevara a una reflexión y decir, es el momento de cambiar. No es que queremos ser como Estados Unidos, a lo mejor, o como China, no, pero creo que podríamos sentar las bases sólidas para crear una sociedad moderna, una sociedad que vaya al desarrollo, pero también sin perder el lado social, ¿no? El lado solidario, el lado educativo. Tenemos que cambiar la mentalidad de los sindicatos, tenemos que cambiar la mentalidad de los servidores públicos, tenemos que cambiar la mentalidad de los gremios, si queremos que el país progrese, si queremos que el país cambie. Pero vamos por partes en lo que estábamos diciendo, o sea, no podemos seguir entendiendo a un presidente de la Asamblea que está quemando tiempo. Entiendo yo esperando que el hombre del maletín termine de negociar y consiga los votos. Yo me quedo sorprendido porque antier, creo, y el Partido Social Cristiano, inclusive los correístas, anunciaron que no iban a votar por ninguna de estas leyes. Ayer, creo, votó por las leyes. Por una ley, por lo menos, por la que se sometió a votación, votó. Y dicen que el hombre es dueño de lo que se calla y esclavo de lo que dice. Si ellos anticiparon, anunciaron, le dijeron al país que no lo iban a traicionar, que no iban a votar por la ley, ¿qué fue lo que pasó? Que al final terminaron votando por la ley. O sea, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Esa es la pregunta. Acuérdate que la ley de ayuda humanitaria tenía también aspectos que podrían ser a lo mejor convenientes para los sectores populares y para los sectores productivos. Lo que no estaba bien, no gustaba a muchos sectores, incluidos los sectores productivos y políticos, es el tema de los impuestos, ¿no? El capítulo de los impuestos. No vemos mucha coherencia en la clase política, Fernando. Votar la derecha con el partido, con el correísmo, también como que no es adecuado. Que un asambleísta del Partido Social Cristiano esté diciendo que otra vez vamos a volver a la dependencia del Fondo Monetario, también como que no es consecuente, ¿no? Está loco. Fernando decía que a veces como que la derecha con la izquierda está confundida, o es que realmente en nuestro medio no hay derecha ni izquierda ni... Hay malos políticos que no saben ni dónde están parados, que es la diferencia. Eso te digo, ayer le oía a este señor, a
a este señor Almeida, que se tumbaba contra el Fondo Monetario, contra los organismos multilaterales. Cuando todos sabemos que la situación económica del país no da más, ¿no? O nos seguimos endeudando con China al interés del 10, 12, 13%. No terminan de entender, nunca lo harán. Me quedo pensando en lo que pasó antier, en horas de la madrugada, cuando se detiene precisamente al asesor de el asambleísta Daniel Estubós, cuando lo detienen. Oye, ¿no era lógico en ese momento detener al asambleísta Mendoza? No era lógico. ¿El asesor de dónde iba a tener plata? O sea, pretender aparecer como lo hizo ayer, a decir que espera que las autoridades hagan una profunda investigación y que los rumores malintencionados. Si el asesor no tenía, no hay motivo para que haya tenido plata. O sea, el tema es directo, él es el que tenía el dinero, Mendoza. Entonces la cosa tiene que manejarse así, tenía que sancionárselo directamente a él, apresarle a él. Y la fiscalía no ha emitido ninguna boleta. O sea, si es que es cierto que ya está en Rumichaca, nunca lo ataparán, pues. Lo que tú dices es una gran verdad. Los asesores se entiende que trabajan con el asambleísta, pues. Lo de Mendoza, creído, porque el presidente también es padrino de su boda, ¿no? Es padrino de su boda. Les ha dado esas bondades para que manejen las provincias, abusar, atropellar, hacer negocios. También considero que debió haberse puesto preso a Mendoza, pero tú sabes que en nuestro medio el que cae es desde abajo, no es de arriba, pues, ¿no? Ojalá, después del proceso de investigación se establezca quién es el verdadero responsable, ¿no? Ojalá aquí no nos quedemos que se sentencie al asesor y el asambleísta nuevamente vuelva a ser candidato, ¿no? El asesor no tiene poder político, el asesor no pudo haber llegado a ese dinero, él lo tenía, que es otra cosa, pero el asesor es el asistente directo del asambleísta, que sí tiene poder político, que sí tiene la posibilidad de llegar a esos dineros. ¿De dónde salió ese dinero? Mucha gente dice que era del propio gobierno y que salía para comprar conciencias, que por eso recién se lo retiraba de Ban Ecuador. Otros dicen que también vuelta el dinero sale de los contratos que supuestamente maneja Mendoza. 8 millones y pico que había del hospital. Que está evaluado en 16 millones, por cierto, y lo que se ha entregado es la mitad hasta el momento. Entonces, es complejo para todos los ecuatorianos ver estas cosas. Desgarrante, da coraje. Más de $1.600.000. Casi $630.000 $642.000 en efectivo. Y cheques. Armas. Sellos del SRI. Es duro, ¿no? Y que este ciudadano, este sujeto vuelva a la asamblea como que no ha pasado nada, como Aguiñaga y como los otros que se fueron, como que no pasa nada. Pero mira, más embalantonados. Un Twitter ayer a la medianoche casi informa de que estaba siendo allanado el domicilio del padre de Mendoza. No sé, no lo hemos podido confirmar todavía, pero eso pasaba ayer en horas de la noche, cuando ya se suponía, ya se sabía que Mendoza se puso a buen recaudo, pues. Yo lamento, Fernando, por Romo, lamento por el presidente, ¿no? No tiene nada que perder. No entiendo por qué no se ha quitado de encima a todos los correístas. No entiendo por qué no toma las decisiones. Porque Romo fue correísta, pues. Porque Moreno fue correísta. Sin duda, pero Fernando, acuérdate que de alguna manera él se distanció en algo de Correa, pues, ¿no? Él ha tomado muchas decisiones que a lo mejor Correa nunca lo había hecho, ¿no? El país requiere ahora de decisiones fundamentales para poder superar la grave crisis sanitaria y económica que tenemos, Fernando. Si él no las toma, solo estamos postergando para el que venga. Y el que venga, si no la toma, el país no tiene futuro.
Son varios de los temas que nos preocupan. Ayer, por ejemplo, el presidente... No tiene un interés político tras de esto, Fernando, y eso es lo que te digo. O sea, antes porque Correa y los políticos que han estado siempre han buscado seguir en la palestra política. Pues. Pero Moreno, si bien no tiene un interés político directo para él, tiene un interés político de dejar a alguien, pues. Por eso se habló en principio de Otto, y en los últimos días se está hablando de María Paula Romo, que podría ser candidata a la presidencia de la República, dicen algunos, o que iría con el banquero a la vicepresidencia de la República. Y nos estamos olvidando del amigo íntimo del flaco querido, porque así le dice Moreno al comandante Juan, pues, que también tiene partido político. El propio hermano del presidente tiene partido político. Entonces no podemos decir que no tiene Moreno intereses políticos. Interés directo, él no. Pero sí tiene interés en dejar a alguien, supongo que para que no escarbe tanto. Pero, Fernando, el país requiere de decisiones. El problema económico nos está comiendo. La pandemia nos está comiendo, está llevando a la muerte a mucha gente. El problema económico, tú ves lo que pasa aquí en Ambato mismo. Estamos viendo, la gente está siendo objeto de asaltos, de la delincuencia, una delincuencia que no tiene límites y una delincuencia que no tiene control. La situación familiar de cada persona, que creo que es lo que obliga a que la gente salga a vender, a hacer algo, algún tipo de actividad, es bastante compleja. Y si mucho no más porque adecuadas. Mucho más porque estamos viendo en el mundo entero los problemas. Mira, un ejemplo simple. Se pretende decir que con la inmunidad de rebaño ya la gente puede salir a la calle. Falso. En Rusia una persona se ha contagiado ya más de 2 veces. Más de 2 veces. La colombiana Dana García, actriz de telenovelas, muy guapa por cierto, está casi 2 meses fuera de su casa sin poder ver a su hijo, a su esposo. Pues se contagió una vez y cuando, después de que logró vencer la enfermedad, se hizo el examen para volver a su casa, para volver a abrazar a su hijo pequeño, se topó con que estaba otra vez con COVID. Entonces, aquí no existe la inmunidad de rebaño. Quien la propugna está proponiendo una masacre. Y quien, dice María Paula Romo, dijo antier, que 50 municipios van a semáforo en amarillo. Ayer el presidente de la Asociación de Municipalidades, amarillo, dice, para ya salir a la calle. Aguarico dice que ya va a verde, imagínate. Pero imagínate lo que decía pues ayer el presidente de la Asociación de Municipalidades. Dice que ellos no han hablado con el presidente ni pueden hablar con el presidente y que están exigiendo hablar con el presidente, que les han dicho que tienen que hablar con María Paula Romo y él le contestaba ayer con toda la energía en una entrevista que hacía Milton Pérez, le dijo, no, nosotros queremos hablar con el presidente, María Paula Romo no es el presidente del Ecuador, nadie la ha elegido y por lo tanto no la reconocemos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué mismo va a pasar con Ecuador? ¿Qué mismo va a suceder? Imagínate que un municipio vaya a verde, cuando el mundo entero está regresando, inclusive los países de avanzada, como Estados Unidos, muy afectados, Alemania con muchísimos muertos, Rusia con cualquier cantidad, Gran Bretaña con gravísimos problemas. El mundo entero no es irresponsable, como un municipio como el de Aguarico, que ha dicho ya vamos a verde. O sea, estamos locos, definitivamente. Estamos ante una encrucijada, Fernando. La pandemia nos va a matar. La situación económica también nos va a matar. Va a matar nuestras empresas y va a matar nuestra economía, que es diferente de matarnos a nosotros, porque tú sabes que puedes perder dinero muchas veces, pero siempre, mientras haya vida y esperanza. El momento que tú te pones en el tema de que, bueno, pues salgamos nomás, ay caramba, y si te mueres... Fernando, estamos viendo que en el mundo todos andan desesperados porque la parte económica también mata. Estamos viendo aquí mismo cómo se... Estamos viendo en Brasil, en Estados Unidos, gravísimas cosas.
con un presidente como Trump, desde mi punto de vista, equivocado. Pero ese es el tema. ¿Qué priorizo, la vida o la plata? ¿La vida o la comida, como dicen algunos? Y el problema, Fernando, el problema principal que tenemos ahorita es que no hay un tratamiento específico para tratar esta pandemia. No hay una vacuna y esto va a demorar. Trump dijo que hasta fin de año, haciendo todos los esfuerzos posibles, entregando todo el dinero para investigación. El día de ayer, en horas de la noche, lo dijo, que ha nombrado una comisión médica de altísimo nivel con los científicos más valiosos y que le han garantizado que hasta fin de año habrá vacuna. Hasta fin de año. Recuerda que ya ellos tienen ya aprobado un par de medicamentos, la FDA aprobó un par de medicamentos, pero están en carácter de experimentales, o sea, ya aprobados. Por ejemplo, el Remdesivir, creo que es, no me acuerdo bien, Remdesinol, algo así es, que está aprobado ya en Estados Unidos, pero todavía no es al 100% efectivo. O sea, Trump prometió la vacuna hasta fin de año. Esa sería la solución, pero se nos va a hacer gravísimo llegar hasta fin de año. Una solución temporal, Fernando, porque acuérdate que todas estas enfermedades, todas estas pandemias, llevan un tiempo su investigación. Por eso mismo estamos viendo ahora rebrotes, ¿no es cierto? Cambia incluso su origen, la pandemia esta. Es un problema grave que tiene el mundo y que tiene que enfrentarlo. Mi criterio personal, te he dicho, Fernando, no sé si vamos a aguantar más tiempo, porque a la gente lo matará la pandemia, pero también nos va a matar la economía. Cerrar fábricas, cerrar negocios, cerrar empresas, no poder trabajar, también produce otra clase de fenómenos sociales que los estamos ahora viviendo. La delincuencia, ¿no? Una delincuencia cada vez contumaz, más raudaz. ¿Cómo vamos a enfrentar también esos problemas sociales, no? O las autoridades toman el tema de trabajar en la prevención, trabajar en el distanciamiento, dar mascarillas, dar equipos de protección a la sociedad, que también sería otro tema. No sé hasta cuándo podemos estar también encerrados, Fernando, porque aquí nosotros podemos asumir esto con responsabilidad. Hemos tomado con mucha responsabilidad, nos hemos quedado en la casa, nos cuidamos, no salimos a la calle a comprar, salvo con excepción. Pero nosotros vemos en las calles cualquier cantidad de gente. Muchísimos vehículos, muchísima gente que está afuera. Y falta de control. ¿De qué sirve que nos... Es que también ya el control, Fernando, te digo sin querer depender de nadie, es imposible, y el control sobre tanta gente afuera, pues, ¿no? El problema es liderazgo, no hay control. Entonces podemos decir estamos en semáforo en rojo, pero toda la gente está en verde. Y ese es el problema, Necesitamos la colaboración también de todos, Fernando. Porque todos necesitamos empujar esto. A veces cuando nos ponemos muy negativos, cuando decimos es que no. Yo me acuerdo cuando había en el mercado mayorista, todo el mundo dijeron, muchos gremios, incluso profesionales, dijeron que se va a dar una masacre de la gente. Gracias a Dios no ha pasado. Tenemos que sumar. Hay que esperar los datos, no hay datos, no hay pruebas. Y el tema todavía no, o sea, recuerda además que no es instantáneo, que esto demora 14 días mínimo. Y muertos han habido nuevos en cantidad. Aunque no se los reconozca, si tú lees el Facebook, te enterarás de quienes fallecieron, de los pésames y todo lo demás. Que el gobierno no los pone en las cuentas oficiales es otra cosa. Pero el tema no es que ha parado, el tema sigue allí complejo y preocupante. En Pichincha hubo un rebrote, pues terrible, antier. O sea, pueden esconder los datos, pero no pueden ocultarlos por demasiado tiempo. Pueden esconderlos por un instante, pero la gran verdad no se puede esconder. Pero Fernando, estas inconsistencias, estas incongruencias, no las vemos solo aquí en Ecuador. Ahí es cuando a veces digo, criticamos mucho al país, somos demasiado a veces muy negativos, todos, porque hasta uno. Cuando nosotros vemos en Italia, en España, en Estados Unidos, la gente sigue muriéndose. Es lo que está pasando en México. Mal de muchos, Paula, mal de muchos. Me reitero en aquello. Como siempre. Ya llegaron al tope, ¿no es cierto? Ya llegaron a la época más fuerte de la pandemia. El propio Wuhan, pues ya liberó los temas, pero les tocó dar marcha atrás, pues. Así de simple. De decisiones bien difíciles para nuestras autoridades,
Ojalá la parte técnica la muevan bien, ¿no? Porque se entiende que todas las decisiones se las toma en base a informes técnicos, estudios de epidemiólogos. Pero te digo, en lo personal, si no nos mata la pandemia, nos va a matar la situación económica. Un país que atraviesa una grave crisis económica, que no ha tenido fondos para poder afrontar esta situación económica tan difícil. Seguir encerrado a lo mejor un mes más, 2 meses más, va a ser imposible, Fernando. Esa es una verdad. Paulo, como siempre, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un gusto platicar contigo. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los amigos oyentes también. Muchas gracias.